Hola, el día de hoy vamos a conocer en este video qué es un resumen, el resumen escolar. Para iniciar, conoceremos el significado, el objetivo de este, así como algunas de las características y pasos a seguir para realizar un excelente resumen escolar. Sean bienvenidos todos ustedes. En primer lugar, tenemos que la palabra se deriva del verbo latín resumere, que significa volver a tomar o comenzar de nuevo. El resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o un documento. Los resúmenes pueden realizarse de manera oral o escrita y deben de ser objetivos, claros y coherentes. El resumen, en este sentido, es una técnica de síntesis mediante la cual llevamos un texto a su expresión más esencial, apuntando las ideas más importantes y los aspectos más relevantes del tema, sin que medien interpretaciones o posturas críticas. Su objetivo fundamental es facilitar al lector la comprensión de un texto. El resumen, además, es el resultado de un análisis completo y profundo del texto. Para ello se procede a leer y comprender el texto, subrayar, resaltar y anotar las ideas principales. Todo esto para que el lector o audiencia pueda comprender rápidamente la idea principal sin tener que leer o escuchar todo el material completo. Un resumen es un texto que expone de forma abreviada la información y las ideas más relevantes de otro documento más extenso. Su función es presentar de modo fiel y conciso una visión general del contenido del texto original, transmitiendo a los lectores sus planteamientos principales. A continuación, con el apoyo del mapa conceptual, te mostraremos las principales características de un buen resumen. En primera, los resúmenes deben de ser breves, es decir, tienen que ser concisos y sintetizar la información esencial del texto base. La autosuficiencia. Los lectores deben poder entender las ideas principales del texto original en el resumen, para no tener la necesidad de leer el documento original completo. Además, debe de ser objetiva. Debe de respetar las ideas del autor del texto auténtico. El resumen no debe incluir las opiniones de quien lo redacta, ni juicios de valor que perjudiquen la comprensión objetiva del texto original. Además, el resumen debe ser claro. Todo resumen procura ser fácil de leer y entender, evitando un lenguaje que sea innecesariamente complicado. Otra de las características, la coherencia. Es decir, el resumen también sigue un orden lógico. La precisión. Se aconseja escribir el resumen con oraciones cortas y claras que condensen el sentido del texto. Además, debe de estar libre de errores gramaticales y ortográficos. Y por último, originalidad, que no es una copia del texto original, sino un texto distinto y autónomo, que recoge el contenido de otro, exponiendo sus ideas principales. Ahora vamos a conocer los pasos a seguir para elaborar un excelente resumen.
Para hacer un buen resumen, es necesario captar los puntos más importantes del documento original. Luego, estos deben quedar expresados de forma clara y sintética. Estos pasos que a continuación te vamos a indicar te ayudarán a redactarlo apropiadamente. Primera, leer primero el documento original completo. Cuando leas, concéntrate en la lectura. Lee las veces que sean suficientes y lee párrafo por párrafo. Número 2. Identificar las ideas principales y secundarias. Realiza preguntas referentes al tema principal, utilizando el qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Además, subraya de un color diferente ambas ideas. Pueden ser unas en amarillo, las ideas principales, o las ideas secundarias en azul, con tu marca texto. Identifica también temas y subtemas. Paso número 3. Diseñar la estructura del resumen. Recuerda que este resumen debe de ser coherente, claro, preciso y debe de estar organizado. Después de leer el texto, te habrás dado cuenta que hay temas y subtemas y que ya tienes a la mano las ideas primarias y secundarias. Por lo tanto, es momento de organizarlo. Lee tu resumen y este sea entendible para los lectores. 4. Revisión de ortografía y uso de signos de puntuación. Recuerda que las oraciones deben de iniciar con mayúsculas y el resto con minúsculas. Recuerda utilizar las mayúsculas en nombres propios, en nombre de lugares, ciudades, países, etc. Separa los párrafos con punto y aparte, además de utilizar punto y seguido, las comas, etc. Al momento de escribir tu resumen, debes de considerar que debes de escribir con tu letra legible, que sea entendible y de esta manera se pueda leer y comprender. En conclusión, tenemos unos puntos importantes sobre el resumen escolar. El resumen es un texto breve, objetivo y coherente que expone las ideas principales de un texto más amplio y complejo. Además, el resumen se realiza después de hacer una lectura comprensiva y atenta de un texto. De esta manera se extrae la información más importante e incluso se desarrolla la capacidad de síntesis. Por último, es importante saber que el resumen esté bien estructurado y redactado para que cumpla con sus funciones informativas. No se debe agregar información ni hacer conclusiones de tipo personal o subjetivas. Ahora sí es momento de que realices tu propio resumen escolar y te deseo el éxito en tu trabajo. Muchas gracias por las atenciones prestadas.